Hermanos, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 15. Les ruego por favor que los que no tienen Biblia, compren una. Se necesita seguir en la Biblia lo que estamos estudiando. El sermón es la exposición que ya incluye interpretación del texto, pero es bueno que cada uno tenga acceso directo a la palabra de Dios leyendo el texto. El predicador, sea el que fuere, incluido yo, podemos estar equivocados a veces en la interpretación, pero la palabra es inerrante, así que todos, al estar expuestos a la palabra, necesitamos ir hasta la escritura misma. No quiero comenzar nuestra lectura antes de que todos como congregación apoyemos a Katia. Su consuegro ha fallecido, ella ha estado de luto ayer y ahora veo a Marco también. Sí. Les vamos a dar un abrazo al final del servicio. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto nos origina algunas preguntas. Y para que podamos hacer una lectura con comprensión, necesitamos responder esas preguntas. Cuando habla de venir, significa que alguien no estaba en ese lugar. No sabemos qué lugar si es que no consideramos el capítulo 14 y los anteriores. ¿De dónde estamos hablando, hermanos queridos? De Antioquía de Siria. Estamos en Antioquía de Siria. Ahora, el ombligo del mundo se ha trasladado de Jerusalén a Antioquía de Siria. Digo lo de ombligo del mundo no por usar alguna forma despectiva a Jerusalén. Los judíos decían de Jerusalén que era el ombligo del mundo, ¿ya? Y de verdad que era, porque ahí estaba el templo donde Dios había manifestado su presencia y otras cosas más, ¿no? Era la capital del reino antiguamente. Pero ahora, en la época cristiana, también ha sido el lugar de donde han salido los primeros cristianos. Ahí ha nacido la iglesia cristiana. Pero se ha desplazado este centro a Antioquía de Siria. Ahí está en este momento el mayor número de cristianos. Es una iglesia que goza, digamos, relativamente de libertad. Hay buena enseñanza, están con mucho ánimo y están creciendo, ¿ya? Se calcula que ya los miembros de Antioquía de Siria se contaban por miles para este tiempo. Muy bien. Ahora, dice, vienen algunos de Judea. Quiere decir, de los antiguos cristianos esparcidos durante la persecución de Jerusalén, que se menciona en el capítulo 8. Esas son las personas que han venido. Y dice, enseñaban a los hermanos, es decir, a los creyentes de Antioquía, que mayormente eran griegos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hace algunos minutos aquí en este culto hemos tenido la repetición del credo de los apóstoles. El hermano Gustavo ha escogido adecuadamente y correctamente
reemplazar por esta vez el primer artículo de la Confesión Belga, que es el que repetimos comúnmente, por el credo de los apóstoles. Y eventualmente hacemos así. ¿De dónde salió el credo de los apóstoles? Se sabe por buenos datos confiables que no fueron los apóstoles los que redactaron ese credo. Más bien hay evidencias arqueológicas de que ha comenzado en el siglo II. Significa quizás como 100 años después del nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cómo salió el credo? En su libro, Justo González es uno de los historiadores más prestigiosos de habla hispana de la iglesia, que tiene un libro monumental que se llama Historia del Cristianismo, una historia del cristianismo. Justo González dice que el credo de los apóstoles es una de las 3 respuestas a los desafíos que coyunturalmente recibió la iglesia cristiana en esa etapa de persecución. Ahora recuerden, la iglesia cristiana nació en Jerusalén dentro del ambiente judío. Todos los primeros cristianos eran judíos, ¿ya? No solamente de raza, de etnia, de sangre, sino también de religión. Eran judíos practicantes, habían ido a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés y ahí se convirtieron al cristianismo al escuchar el evangelio. Así que la primera iglesia en Jerusalén era 100% judía, hasta que después, como hemos visto en el capítulo 8, es esparcida a los diferentes lugares de Judea, más allá de Judea, a Samaria, más allá hasta los confines del mundo. Bueno, algunos de los que escapando de la persecución judía en Jerusalén llegaron a Antioquía de Siria, se congregaron, predicaron a gentiles sin hacer distinción y los recibieron. Y tuvieron el gran apoyo de aquellos enviados de Jerusalén por los apóstoles, entre ellos, y el más importante de ellos, Bernabé. Bernabé vio la necesidad de reforzar ideológicamente lo que estaba haciendo, de enseñar a los nuevos convertidos, y entonces fue a traer a el que después conocemos como el apóstol Pablo, ¿ya? Saulo de Tarso, que estaba perdido, olvidado ahí en su pueblo natal, que era Tarso, ¿no?, en el Asia Menor. Lo recoge, lo lleva y lo establece como colaborador y forman un equipo de trabajo en Antioquía de Siria, tal como hemos visto en el capítulo 13. Bueno, muy bien. Ahora, hay algunos que no han estado en esa etapa formativa de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria ya no es una iglesia muy jovencita, en realidad ya es una iglesia madre. Ya ha enviado misioneros y hay varias otras iglesias en otros lugares que reconocen a Antioquía como iglesia madre. Pero llegan los judíos de Judea y enseñan algo que mínimamente podemos decir es cuestionable. Ahora, ¿qué es esto? Vean la contundencia de las palabras del final del versículo 1. Dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, no estamos hablando de algo de importancia media, digamos, o de mínima importancia. Estamos hablando de algo de gran importancia. De esto depende la salvación.
ustedes van a ser salvos si cumplen tantos requisitos, y uno de ellos es que se circunciden de acuerdo al rito judío, cumpliendo la ley de Moisés. Eso es. Sin eso, no hay salvación. Hermanos, a este punto al que están dirigiendo la atención estos judíos, se le llama actualmente la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. Soter en griego significa salvador, soteria, salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación responde a la pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? ¿Ya? Y explica todo. En el seminario es una materia de un semestre, ¿ya? que ve todos los pormenores, los requisitos, las formas, todo lo que hay que creer. Bueno, el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora entonces, el punto ya no solo es doctrinal, es cuestión de autoridad. Las discusiones de autoridad son típicas en todo lugar, ¿no? Vas a entras a trabajar a una oficina y te dicen: fulano es tu jefe, a él le tienes que obedecer. Tu jefe te dice: haz las cosas de este modo. Pero luego un funcionario de mayor categoría te dice que hagas tal cosa. Y le preguntas a tu jefe y tu jefe te dice A y el otro dice B. Y entras en conflicto. ¿A quién vas a obedecer? Al que desobedezcas vas a desagradar. ¿Ya? Y le ruegas a tu jefe: por favor, pónganse de acuerdo. Yo voy a hacer lo que me digan, pero que sea lo mismo, ¿no? O en el hogar, los niños manipuladores se aprovechan de la diferencia de opinión del papá y la mamá. El papá da permiso, la mamá niega el permiso, y ¿quién define la cosa? Correcto, la suegra. Ese es chiste. El niño aprende a manipular, ¿ya? Y si es hábil, finalmente hace lo que quiere. Porque si el uno le reclama, dice: el otro me dio permiso, ¿no? Y siempre puede manejar las cosas y redactarlas de tal manera que alguno de los dos le conceda lo que él quiere. Pero finalmente es cuestión de autoridad. Y así hemos visto situaciones aún de carácter social. En la ciudad ocurre eso. Recuerden cuando los gendarmes de la alcaldía tuvieron problemas con los varitas de tránsito, ¿no? En nuestra ciudad, porque los unos responden al gobierno central, los otros al gobierno municipal, y a veces no se ponían de acuerdo, ¿no? Y todavía de vez en cuando tenemos eso, ¿no? Hay dos autoridades, cada una diciendo algo distinto. Pero para que esto no sea solamente un ejercicio académico, doctrinal, nosotros necesitamos tomar en cuenta por qué es importante. Porque la respuesta a esta pregunta en realidad es la respuesta a tu pregunta. Si tienes un mínimo de conciencia, tú tendrías que preguntarte: ¿cómo voy a obtener salvación? ¿Cómo voy a ser declarado por Dios aceptable? ¿Cómo voy a tener vida eterna? Esa pregunta, en diferentes formas, con diferentes redacciones,
llegó al Señor Jesús. Recuerden, en una ocasión un escriba habló con Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cada vez que leo ese pasaje y los otros, los paralelos, yo agradezco a Dios porque realmente es como que nos estuviera traduciendo la preocupación, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos esa preocupación. Qué bien que alguien preguntó. Y por eso, qué bien que alguien respondió. La pregunta es si ese alguien tiene autoridad para responder. De vez en cuando encontramos algún metiche, ¿no? Viene tu hijo y te dice: ¿puedo ir al parque o algo así? Y claro, tú le tienes que responder, pero tu amigo, que no tiene nada que ver, sí, hijito, anda nomás, anda, porque no quiere que le moleste, entonces que vaya, ¿no? Le dice: ¿quién eres tú para darle permiso a mi hijo? ¿Ya? A mi hijo solamente yo le puedo dar permiso. ¿Quién puede responder la pregunta? Esa es la cuestión. Ahora bien, recuerden, los que han venido de Judea no son mahometanos, no habían mahometanos todavía, no son budistas, no son animistas, no son paganos o alguien así, no, son cristianos, aunque sea entre comillas, pero son cristianos. Vienen cristianos y te dicen: esto es lo que hay que hacer. En nuestros días también es así. Es bastante común que tú estés hablando de un tema como este que hemos mencionado, que tienes un hijo rebelde, que no se porta bien y estás conflictuado, y viene el hermanito, entre comillas, y dice: oye, pero tú, ¿cuántas veces a la semana ayunas por tu hijo? Y tú hay que ayunar por el hijo, claro. ¿Quieres que tu hijo sea bien y no se rebelde? Tienes que ayunar 2 veces a la semana, por lo menos. Si no ayunas, estás en capilla. Y te habla con tanta certeza y seguridad que tú dices: tal vez esa es la razón, porque mi hijo está rebeldón, ¿no? Ahora no quiere hacer caso porque me ve que yo no ayuno. Temas así como ese hay sin fin, ya se pueden mencionar. Y más que todo esos que vienen con las modas, ¿no? Se ponen de moda, por ejemplo, de la risa santa. ¿Ya? Había un tiempo en que venía alguien y te decía: ¿cómo no tienes risa santa? Casi era como decirte: no debes ser cristiano. Oye, ¿cómo pues no tienes risa santa? O las caídas, ¿no? ¿No te caes? Entonces no eres lleno del Espíritu, eso es seguro. En este caso, el asunto parece tener sentido. Veamos el conflicto tan real que enfrentaban los creyentes de Antioquía. Por favor, capten la tensión natural y totalmente justificada que se ha tenido que causar. ¿Por qué? Para este tiempo no habían las sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Nada. Las escrituras de los cristianos eran todas del Antiguo Testamento. Después de esto recién vienen los primeros escritos del Nuevo Testamento. Hasta ahí solamente se tenía el Pentateuco, los Salmos, los profetas, todo lo que compone el Antiguo Testamento. Y eso es lo que leían
Ahora imagínense, somos gentiles que hemos oído el Evangelio y se nos enseña que una buena cosa para un nuevo cristiano es prestar la atención a las sagradas escrituras del Señor. ¡Qué bien! Pero nosotros no tenemos ese trasfondo, nosotros somos griegos. Así que aprendemos a leer el Antiguo Testamento. ¿Y qué leemos? Entre otras, Génesis, y ahí leemos la historia de cómo comienza la circuncisión. ¡Qué bien! Y luego leemos Éxodo, y en Éxodo se nos manda por la ley que los miembros del pueblo del pacto deben ser circuncidados. Ya pues. Y luego viene un judío, así con abolengo, ¿no? De haber estado en Jerusalén posiblemente y vivir en Judea y con todo ese trasfondo y ese aire tan típico de los judíos, dice, pero ustedes no son circuncidados. ¿Cómo pretenden ser salvos? Para ser salvos hay que ser circuncidados. Además, no es cuestión de circuncidarse así por razones de higiene o algo de eso. No, tiene que ser en el rito de Moisés. De otra manera, no hay salvación. Ese es el punto grave. Bernabé y Pablo se oponen a ellos. Y primero tienen una discusión, o algunas discusiones. Pero luego, Lucas, que es muy cuidadoso en el lenguaje, incluye una palabra mayor. Dice, y contienda. ¿Y qué es contienda? Es una discusión ya no amigable. Hay discusiones que son amigables, pero hay discusiones que ya se usa un volumen mayor y por ahí se resbala algún insulto o cosas de ese tipo, ¿no? Ya es fuerte el asunto. Y para que no quede en tenue esto, dice, no pequeña, es decir, contienda no pequeña con ellos. ¿Ya? Y es un escándalo. Y seguro ahí están los que siempre rodean la cosa, que son gente de buena voluntad, ¿no? Que se acerca y dice, no, ya muchachos, no discutan, no, pórtense bien, miren, ustedes son personas que respetamos, ¿cómo van a estar en esto? No, cálmense. Y son aquellos que quieren lograr que se calmen las aguas sin arreglar el asunto. Así que ven la necesidad de cortar por lo sano. Y en esta ocasión van a reconocer a los que sí tienen autoridad. Y entonces van a buscar a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén. Los que han venido eran de Judea, eran judíos que seguramente habían participado quizás hasta de Pentecostés, quizás, pero no eran de los apóstoles, ni de los ancianos. Ahora, Pablo y Bernabé son enviados. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos es Pablo y Bernabé. Dice, fueron encaminados. Esa es una forma, es un eufemismo para decir que la iglesia pagó sus gastos. Más adelante se usa este eufemismo 2 o 3 veces más. Están yendo en un viaje oficial.
La iglesia está cubriendo esto, les ha encargado que hagan eso de ir y hacer la consulta a los apóstoles. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, vean ustedes que dentro de la iglesia habían aquellos que venían con su equipaje del fariseísmo, a pesar de que habían creído en Jesús. Y esta es parte de lo que ocurre en la vida común. Cuando cualquiera de nosotros llega a la iglesia, no viene con los hombros libres. No venimos sin un trasfondo. Todos nosotros tenemos un trasfondo cultural e ideológico, que tal vez no seamos conscientes, pero pensamos como lo que somos. Algunos vienen con una muy fuerte carga por su profesión, por sus preferencias políticas, por sus simpatías artísticas y deportivas. Y no hacemos eso de pararnos a la puerta de entrada, como los queridos sugieres que nos reciben bien, y luego que nos sacudan, ¿no ve? Para que seamos despojados de todo ese trasfondo. No se puede. Seguimos pensando como lo hacíamos antes, en una cosmovisión natural que así se nos quedó. En la mayor parte de los casos no importa. La persona que venía con ciertas simpatías, ciertas inclinaciones y todo, no, eso a veces no choca con la doctrina cristiana. Pero a veces sí. A veces choca y mucho. ¿Ya? Cuando hay una adhesión demasiado fuerte, digamos, a una consigna política. Esto inevitablemente va a tener un roce y quizás un choque frontal con los principios cristianos. O cuando alguien ha dedicado toda su vida a una causa deportiva, es hincha de un equipo y es parte de la barra brava y todo eso, ¿no? Y ha aprendido a odiar a los del otro equipo, ¿no? Inevitablemente va a chocar con el carácter cristiano. Y finalmente, en cada caso, todos nosotros vamos a ser confrontados ante la necesidad de dejar el nivel de la teoría y pasar al nivel de la práctica en el señorío de Jesucristo. Porque si por ser stronguista o bolivarista, o por ser del MAS o del MNR, o por ser cualquier cosa, Jesucristo ya no está en el trono de tu corazón, debieras renunciar a esa consigna, a esa causa, a cualquier cosa terrenal, porque no puedes ser cristiano sin darle el trono a Jesucristo. Y si para eso tienes que renunciar a tus colores políticos o deportivos o lo que sea, tienes que hacerlo. Sí, pero aquí viene la cosa un poco difícil, porque si esto hubiera estado planteado en términos adecuados, quizás no hubiera habido la necesidad de la contienda. ¿Es la circuncisión una buena costumbre? Aquí hay algunos médicos. Yo he escuchado que dicen que es buena.
por razones médicas, por razones de higiene. No están hablando de esto, están hablando de la forma de obtener la salvación. ¿Cómo vas a obtener la salvación? Yo tenía una tía, hermana de mi mamá, sí, una tía cercana. Ella era una persona mayor, aproximadamente 45 años mayor que yo, entonces era mi tía, pero como tía abuela, digamos, ¿no? Siendo yo niño ya la conocí, que era católica fanática, ¿sí? y cumplidora de los cánones y de las tradiciones católicos romanas. Vivíamos en el centro de la ciudad y ella visitaba por lo menos una iglesia católica cada día, a veces más de una, pero por lo menos una. Y su rutina era así: llegaba al templo católico, que era su templo, y daba una gira visitando a los diferentes santos que estaban ahí, ¿no? Con sus imágenes, las estatuas, ¿no? Y los cuadros. Y entonces a la entrada nomás compraba unas velas, y a cada uno de los santos les ponía una vela y les encendía y les daba una oración, un rezo. Y terminaba eso y después de oír misa se iba, cada día. El conflicto es que de vez en cuando al salir le venían dudas si no se había olvidado de alguno. Y entonces se sentía mal porque decía: si me olvidé de alguno, de ese que me olvidé, él se va a poner celoso porque a todos les he encendido su velita y a él no. Así que para no errar, entonces iba al que pensaba que se había olvidado. Y luego sus dudas eran al revés. Decía: los otros se van a poner celosos porque a él le he encendido 2 velitas. Sí, para nosotros es gracioso, pero para ella no era así. Ella era muy meticulosa, muy cuidadosa en hacer eso, seguir ese su ritual, con todo cuidado, esmero y devoción. ¿Para qué? ¿Qué quería lograr con eso? Yo tuve largas conversaciones con ella después, más tarde, ¿no? Y algunos para qué es y por qué es, nunca me pudo contestar o no quiso. Me parece que de algunas cosas más tarde se avergonzaba porque ella se convirtió después, ¿no? Y entonces, claro, se avergonzaba y mucho no le gustaba hablar del asunto, ¿no? Veía como... Pero les cuento esto porque así es la cosa. Todos nosotros somos vulnerables a caer en ciertas tradiciones, usanzas, formas que los demás podrían decir: ¿con qué sentido? ¿Para qué hacer esto? Bueno, pero hay cosas que mejor no discutir, y entonces si estos que dicen que saben, me dicen que me debo circuncidar y además en la forma ritual de que dicen los fariseos, de acuerdo a la ley de Moisés, bueno, me circuncidaré. A raíz de eso, nosotros tenemos el relato del capítulo 15 del libro de los Hechos, y de esa época también, algunos dicen un poquito antes, otros dicen un poco después,
viene la epístola a los Gálatas. Y la epístola a los Gálatas es toda una exposición de lo que seguramente Pablo les dijo en esta discusión, esta pelea no pequeña con los judíos en Antioquía. Es todos sus argumentos. Y es muy interesante, pero para que quede más firme, les ruego que marquen sus Biblias ahí en el pasaje, porque vamos a volver a continuación. Y ahora vamos a Gálatas. En el capítulo 5, el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, alguien podría aducir: yo soy mejor, estoy en mejor posición porque soy circuncidado. Una vez que se le convence, o que el argumento gana, en sentido de que la circuncisión no le da mejor pie a él que al que no ha sido circuncidado, entonces el que no ha sido circuncidado podría pensar: yo estoy en mejor posición para ser salvo porque no estoy circuncidado. Y por eso Pablo dice: ni lo uno ni lo otro. Es decir, respecto a la salvación, la circuncisión no debiera ni tomarse en cuenta. En el capítulo 6, a continuación, en la misma epístola a los Gálatas, versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora, lo que está dicho en una forma se repite aquí, pero en forma antinómica. Dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. No se debe tomar en cuenta respecto a la pregunta: ¿fulano de tal es salvo? Sí. ¿Por qué? Porque es circuncidado. No, equivocado. Otra vez, ¿fulano de tal es salvo? Sí. ¿Por qué? Porque no es circuncidado. Tampoco, falso. No tiene nada que ver. La pregunta que surge del capítulo 5, versículo 6 y del capítulo 6, versículo 15 es: ¿qué se necesita para ser salvo? Y la respuesta inevitable es estar en Cristo. El que está en Cristo, sea circuncidado o no sea circuncidado, igual es salvo. Pero al otro lado, el que no está en Cristo, aunque sea circuncidado o aunque no sea circuncidado, no es salvo. Lo que sí condiciona y determina la salvación es la fe en Jesucristo. Eso es. Entonces alguien podría decir: bueno, entonces no hay que hacerse tanto problema. Realmente, si quieren me circuncido nomás. No, ese es justamente el punto. Que cuando el requisito planteado es la fe en Jesucristo, si alguien le añade algo más, aunque legalmente no va a alterar la condición, el hecho de añadir eso es un tropiezo para la persona.
Por eso se escribe la epístola a los Gálatas, para que no caigamos en esa confusión. Hermanos, en nuestros días, como ya he mencionado, ya la cuestión de la circuncisión no es mayormente el problema. Pero todo el tiempo, por olas llegan esas pretensiones judaizantes de incluir dentro de las prácticas cristianas algo que tiene que ver con Israel o con el judaísmo o con ese tipo de cosas. El otro día yo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Hay una iglesia cristiana, y yo creo que es una linda iglesia evangélica y todo, no estoy desestimándoles, pero ellos han organizado algo que le llaman casa de oración, y en la casa de oración han construido una réplica en pequeño del muro de los lamentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Hace varios años asistí a una reunión de pastores. Era una reunión relativamente grande, habían como 70 pastores reunidos, y cuando yo llegué ya la reunión había comenzado. Estaba hablando un hombre que parecía un oso de grandote, ¿no? Imponente. El nombre de este hombre, judío, era Leví ben Leví. No se puede ser más judío que eso, ¿no? Y él decía que era descendiente directo, que podía cantar toda la genealogía, no contar, cantar toda la genealogía, desde Aarón hasta él, ¿no? Aarón, su hijo tal, el nieto tal, hasta él. Y él era descendiente de el sacerdote Aarón. Y entonces vino a ofrecer una serie de cosas, de tipo religioso, de tipo turístico y de tipo comercial también. Entre las cosas que ofrecía eran rocas de Jerusalén para ponerlas como piedras fundamentales en los templos cristianos que quisieran construir, los evangélicos. ¿Qué? Y entonces si construyes tu capilla con la piedra fundamental traída de Jerusalén, ¿qué va a pasar? Y alguien de ahí, el tirasaco, dice, la unción. En una ocasión iba a bautizar a un muchacho y su abuelo me interrumpió y me pidió que utilizara el agua de una botella que él trajo. Le digo, ¿por qué esta agua? Es del Jordán. Y hay cosas así que rayan en lo folclórico, y otras que realmente son de tipo doctrinal y que muestran que en el fondo de todo no han entendido el Evangelio de Jesucristo. En este mismo libro, en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, se ve el encuentro del mismo apóstol Pablo en circunstancias dramáticas. Él ha sido azotado, metido al calabozo y está en una incomodidad terrible, pero está glorificando el nombre del Señor. Y después de un terremoto, el carcelero es convencido de que Pablo y Silas, en ese momento Bernabé ya no estaba, tenían algo que él hubiera querido. Y les hace una pregunta, les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos responden, haz esto, el otro, y además, por si acaso te circuncidas.
lo cual hubiera sido una incoherencia. La respuesta del apóstol Pablo es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, y yo digo gracias a Dios. Gracias a Dios por su claridad y su contundencia. La respuesta del apóstol Pablo está en la cita, capítulo 16, versículo 31. Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, muy bien, Arturo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y como hubiera dicho Alanis cuando era chiquita, y pum. Ahí se termina. No hay más. Si le añades, le perjudicas. Es como una buena receta de cocina. Si se te ocurre agregarle a un buen picante surtido una nube de coco, por ejemplo. ¿Y por qué le pones coco al picante surtido? No, se ve bien, no se ve blanquito. O queso parmesano. No, no le pongas nada más, ya está perfecto, así tiene que ser, esa es la receta. La receta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, y nada más, no necesitas otra cosa, no necesitas ir de peregrinaje a Copacabana o a Chirca o a donde se te ocurra pensar, ¿ya? Y menos a Jerusalén. La salvación es el producto, el resultado de la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje central del Nuevo Testamento. Si es que no agarramos eso, todo lo demás en realidad no sirve. Es como los maridos borrachos que aprenden el primer versículo que aprenden los maridos borrachos, maridos de las cristianas, ¿no? ¿Cuál es el versículo? Efesios capítulo 5, versículo 22, ¿no? Mujeres, someteos a vuestros maridos. No saben nada de la Biblia, pero eso sí saben, ¿no? Saben bien para hacerse obedecer. Tal vez logres que tu mujer te obedezca, no creo, pero tal vez logres. Pero si no has puesto atención a esta afirmación, cree en el Señor Jesucristo. Para eso se escribió el Nuevo Testamento. Para eso. Para guiar nuestros ojos a Jesús y promover dentro de nosotros la fe. Y no se le puede añadir nada. Ni la circuncisión, ni cualquier otra cosa que alguien más se invente. Estamos hablando de la salvación. Por supuesto, alguien dirá: ¿acaso no estamos de acuerdo que las mujeres se sometan a sus maridos? No, no se trata de eso. Estamos hablando de cómo se recibe la salvación. La salvación se recibe por la fe en Jesucristo. Eso es. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y yo me temo que en nuestros días hay varios evangélicos que dirían amén. Me temo, porque en todos nosotros hay un gusanito moribundo fariseo en nuestro corazón. Y está moribundo, pero solamente está esperando a resucitar en el momento en el momento más inoportuno. Porque todos nosotros tenemos una gran capacidad de ser fariseos, de actuar como fariseos. ¿En qué consiste esto?
No en que lo que digamos sea necesariamente maligno o equivocado, sino que estamos sobreponiendo algo que no se necesita para aquello que no debe ser contaminado. La fórmula para obtener salvación está dicha: fe en Jesucristo. Pero necesita mantenerse en pureza. No es la fe en Jesucristo y la Virgencita, o San Antonio, o cualquier otro santito, o el Equeco, o la Pachamama, no. Si tú crees que tienes fe en Jesucristo y en el Equeco, ya no es Jesucristo. Cuando es alguien más, algo más, ya no es Jesucristo, no es el Jesucristo de la Biblia. En 2 Corintios, el apóstol Pablo les dice: lo que predican no es Jesús, es otro Jesús, es otra salvación. Cuando el Jesús que está representando está del brazo de alguien más para ayudarle en su función mediadora, entonces ya no es Jesús. Y es un impostor. Jesús es único. Ese es uno de sus atributos. Para que se nos quede, ¿podemos repetir? Jesús es único. Si no es único, no es Jesús. ¿Ya? Puede ser un crucificado colgando de la pared o alguna cosa. No es Jesús. El Jesús que proclama la palabra de Dios es el que ahora está a la diestra del Padre, sentado en gloria, a punto de venir. Y cuando venga, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Ese es el Jesús de la Biblia. Así que estos judíos y de la secta de los fariseos, que ahora se han develado, ahora están diciendo lo que creen, están poniendo las cartas sobre la mesa. Dicen: es necesario que se circunciden y que les mandemos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, lo que teníamos hasta aquí es por la fe en Jesucristo, los que creen reciben la salvación. Pedro está yendo un paso más allá. Por la fe en Jesucristo, es decir, la exposición del Evangelio, los que creyeron han recibido el Espíritu Santo. Esto es vital porque igual en nuestros días hay quienes dividen o separan la bendición de la salvación de la bendición del Espíritu Santo y quieren crear dos cosas diferentes, pero aquí está muy claro: por la fe en Jesucristo tenemos salvación y por la misma fe en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hermanos, de vez en cuando nos familiarizamos excesivamente con aquello que creemos, y en eso hay un daño.
dejamos de estar asombrados y agradecidos. Pero nosotros, por la palabra, debiéramos recuperar el valor de aquello que creemos y mirar al Señor. Mirar al Señor. Tenemos un Salvador magnífico. Uno de sus nombres en el Antiguo Testamento es admirable. Jesús es admirable. Y es un bobo el que está frente a él y no lo admira. Nosotros debiéramos admirarlo y plasmar en palabras, en alabanza, nuestra admiración para con él. Tenemos una salvación magnífica. Eso es lo que dice la epístola a los Hebreos. Una salvación tan grande. De ser pecadores condenados a eterna perdición. Hemos sido rescatados, establecidos como santos y como hijos de Dios. Yo no sé cómo se aguantan y no dicen aleluya. Sí, es maravilloso. La salvación que Dios nos da no es poca cosa. Es algo para gritar ante el Señor, dándole nuestras alabanzas. Tenemos esperanza en Cristo para siempre. Tenemos seguridad en Dios. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo no estar agradecidos? Y a veces queremos cambiar todo eso por bagatelas que se ponen de moda. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Señor, como dice el Salmo, tú eres grande e incomparable. Señor, tú has dicho que no vas a compartir tu gloria con nadie. Por eso ante ti, Dios eterno, Jesús, nos inclinamos y levantamos nuestras manos para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre. Bendito sea Señor. Gracias por la magnífica salvación que has traído y que nos has otorgado gratuitamente. Gracias, Señor. Señor, solo queremos saber de ti, refugiarnos en ti, permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.